Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta charla que vamos a tener hoy con Carlos Gallardo, Sport Scientist y preparador físico hoy en Atlético de Madrid, exalumno de Máster en Big Data aplicado a la preparación física. La idea de esta charla, de esta entrevista, es, bueno, conocer un poco más en profundidad a Carlos, tanto a nivel personal como profesional. Así que le agradecemos por su tiempo, por su espacio y por brindarnos esta oportunidad de poder conocerlo un poco más y que nos cuente toda su experiencia, por supuesto. Carlos, buenas tardes y bienvenido. Y gracias. Buenas tardes, Lupe, ¿qué tal? Nada, gracias a vosotros por estar siempre ahí como estáis. Y ya sabes que le tengo mucho cariño a toda la familia de Sport Data Campus y es un placer estar aquí pasando un ratito. Sí, un viejo conocido de la casa, digamos. Vale. Siempre que lo requerimos, que necesitamos su presencia, su apoyo, está aquí en varios, ¿no? Open Class, en el forum y demás. Siempre está Carlos para darnos una mano. Bueno, Carlos, si quieres hacer una mini presentación, yo lo hice, pero quizás a tu manera, y ya te iré preguntando, o te puedo preguntar ahora mismo, ¿cuál fue tu primera conexión con, eh, con el fútbol, ¿no? ¿En qué momento, cuál fue ese punto de inflexión en el que decidiste dedicarte a la industria del fútbol? Y después ya nos contás especialmente en lo que tiene que ver con la preparación física y los datos. Genial. Bueno, pues como tú bien has dicho, mi nombre es Carlos Gallardo, soy preparador físico sobre todo, pero bueno, Sport Scientist y entrenador de rendimiento, performance coach, que lo llaman sobre todo fuera de España. Y estoy actualmente trabajando en el Atlético de Madrid, concretamente en el Atlético de Madrid C, en las categorías inferiores. Y bueno, respecto a lo que me preguntas, al final yo creo que los que nos dedicamos al deporte en general siempre hemos estado ligados a él desde pequeños. Yo igual, o sea, siempre he sido muy deportista, me ha gustado mucho, muy competitivo también, me ha gustado mucho todo lo que tenía que ver con el rendimiento. Y bueno, he tenido siempre bastante claro que me quería dedicar al deporte y bueno, al fútbol en particular. Luego ya, en cuanto a la preparación física, pues sí que es algo que me fue gustando desde que empecé la carrera, desde que empecé Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, incluso de antes, pero bueno, ya una vez que vas adentrándote un poco más en materia, pues le vas cogiendo cada vez más el gusto y me di cuenta de que por ahí era por donde yo quería seguir. Sí que es cierto que al final cuando sales de la carrera estás ahí un poco perdido y te tienes que seguir formando, que es lo que deberíamos hacer todos. Y bueno, pues dentro de esas formaciones, aunque ya hice algunas formaciones antes y ya tenía cierta experiencia en el mundo del fútbol, pero yendo hacia la otra pregunta, toda la parte de los datos que me comentabas, yo sí que me fui dando cuenta durante mi experiencia en el Rayo Vallecano, donde estuve también varios años en las categorías inferiores, de que cada vez más iban apareciendo nuevas tecnologías, cada vez había más datos diferentes que tener en cuenta y bueno, que empezaba a ser un poco quizá abrumador y que había que empezar a formarse un poco hacia ese lado. Y justo apareció el máster, la primera edición de iData aplicado a la preparación física y readaptación de Sport Data Campus y dije, esta es la mía, me parece que me han escuchado. Y esa fue mi primera toma de contacto, porque sí que es cierto que yo siempre he sido muy inquieto con todo el tema de los datos, pues te hacías tus Excel, te hacías tus tablas, muy rudimentario todo, pero para intentar tener las cosas lo más controlado posible. Pero claro, nada que ver con lo que luego al final aprendes cuando realmente te formas en ello. Y por ahí van los tiros. Al final la necesidad de ir más allá y gracias al máster la verdad que fue una luz muy reveladora. ¿Y cómo conociste Sport Data Campus? ¿O cómo puntualmente el máster y el programa? Pues buscando formación, la verdad. Yo creo que, bueno, ya sabes que los algoritmos que tenemos en los buscadores y en redes sociales y demás, sí que nos escuchan de verdad. Y yo creo que a raíz de ir buscando algo que me cuadrase,
pues me apareció la publicidad sobre la primera edición, que era algo y sí que me di cuenta de que era algo que no me ofrecían en ningún otro lado. Era como muy diferente y como muy al objetivo de lo que yo iba buscando. O sea, entonces, pues era como, tengo que hacerlo. No puedo dejarlo pasar porque por aquí va a ir el futuro de la preparación física y bueno, años después no me equivocaba y me alegro de haber hecho el máster, la verdad. ¿Y cuál era, Carlos, tu situación profesional antes de comenzar el máster? Claro. Pues mira, justo yo acababa de salir después de 5 años en el Rayo Vallecano, donde estuve como preparador físico, redactador en el Juvenil A y llevando un poco todo el departamento de preparación física y redactación. Yo acababa de salir y estaba, o como casi todos los preparadores físicos en categorías inferiores, pues trabajaba en un colegio también como profesor de educación física y, y justo acababa de salir del club y dije, mira, ahora que tengo tiempo, es el momento de aprovecharlo para seguir formándome y así hice. Y me puse a hacer el máster para ir adquiriendo nuevos conocimientos que creía y que en el futuro iba a necesitar. Y así fue. Y las expectativas, sentís que, bueno, en este caso tenías como este parate, por decirlo de alguna manera, para poder quizás dedicarle tiempo, pero ¿qué expectativas tenías? ¿Cuál fue tu primera impresión del programa? ¿O qué aspectos te sorprendieron más de todo el... Bueno, las expectativas, muchas, la verdad, porque era un tema que me interesaba mucho. O sea, yo tenía muchas inquietudes sobre cómo utilizar los datos para el día a día en el rendimiento y en la prevención y demás. Y lo que quería era una solución, básicamente. Pero bueno, una vez que, tanto cuando vi el programa, sí que me sorprendió que había un montón que hablaban de muchas cosas de las que yo no tenía ni idea que existían, que ahora ya está como muy instaurado, pues toda la parte de programación con R, está muy instaurado el Power BI, Tableau, pero claro, en ese momento, no hace tanto tiempo, pero hará 4 o 5 años, prácticamente no se utilizaba en general y mucho menos en el contexto del alto rendimiento deportivo. Entonces me sorprendía y al principio me abrumaba un poco el decir, uy, aquí hay muchas cosas de las que yo no sabía que existían. Pero bueno, la verdad que una vez que empiezas, el desarrollo del máster es muy progresivo y todo va encajando muy bien. O sea que acabé muy, muy contento con el resultado y con lo aprendido. ¿Y cómo fue después de finalizar el máster, bueno, tenías esta experiencia en el Rayo Vallecano, dar quizás ese primer salto a aplicar justamente todo lo que aprendiste en el máster? A Pues poder mira, aplicarlo, ¿no? Ya en tu carrera profesional. sí. Yo tuve la gran suerte y siempre estaré súper agradecido porque fue a través de la gente de Sport Data Campus que justo cuando estábamos finalizando el máster, ya la gente que ya ha hecho el máster ya lo sabrá y para los que no, pues os lo digo, todas las ediciones tienen un grupo de WhatsApp donde estamos todos los alumnos, con los profesores y demás. Y justo uno de los profesores nos mandó que desde el Valencia Club de Fútbol buscaban un Sport Scientist que se hubiera formado en el máster y que si quien estuviera interesado que mandase el currículum para que entrara en el proceso de selección. Bueno, y así lo hice. Y bueno, a los pocos días me contactaron, tuve una entrevista con ellos y empecé a trabajar en el Valencia Club de Fútbol como Sport Scientist de la academia. Y fue al final, fue gracias a esta oferta que nos mandaron a través de Sport Data Campus y como pude empezar realmente a aplicar todo lo que acababa de aprender, porque justo fue un mes y medio después de terminar el máster y a partir de ahí pues ir aplicando y ir equivocándome muchas veces, ir mejorando e ir buscando, sobre todo con estas herramientas que nos dieron, el ir mejorando día a día. Y si tuvieras que hablar justamente, lo mencionabas recién, de errores, aprendizajes, obstáculos que se te fueron presentando, ¿cuáles podrías mencionar?
Pues errores muchísimos, porque al final, bueno, los humanos en general aprendemos con ensayo-error. Entonces, al final, cuantas más veces te equivoques, más cerca vas a estar de mejorar. Entonces, pues desde códigos de programación que se te enredan y no eres capaz de sacarlos, hasta echarle horas y horas a generar gráficos o dashboard que te den lo que realmente quieres y que justo cuando los vas a presentar te des cuenta de que algo ha salido mal y tienes que volver pero bueno, al final es parte del... Cada vez que te equivocas, como te digo, es un error que luego ya no te vuelve a pasar y que así se va generando un poco ese experto a lo largo de los años. En cuanto a obstáculos, pues los típicos que nos encontramos, yo creo, todos en el deporte de alto rendimiento, pues es un poco esa, a veces te ves obligado pues, a cambiar de ciudad, como me pasó a mí. Yo soy de Madrid y tuve que decidir entre seguir como estaba, que era trabajando en un colegio que es muy estable, pero bueno, al final los que nos gusta el deporte y queremos estar dedicados al deporte, pues sí que buscamos algo más. Y bueno, son esos trenes que pasan y te subes o no te subes y muchas veces te toca dejar cosas atrás, como la familia, la pareja, etcétera, pero al final creo que todos tenemos que intentar perseguir nuestros sueños y eso fue lo que hice yo. Gracias a que me llegó esta oferta pude entrar un poco en esa dinámica y a día de hoy puedo decir que me estoy dedicando a lo que realmente me quiero dedicar y creo que eso tiene que ser lo que busquemos todos. Eso podríamos englobar en el lado B. Siempre se muestra, sobre todo en redes sociales, todo el lado positivo, ¿no? Los resultados positivos, el logro final, pero esto que decías, ¿no? Que te lleva mucho, es un trabajo que lleva mucho tiempo, el alejarte de tu familia, de tus seres queridos, tu pareja también, tener que quizás viajar a otra ciudad por en busca de tus sueños. Eso y qué más podrías englobar en el lado B de esta profesión, para no contar solamente Claro, lo bonito, ¿no? o sea, de tu experiencia, ¿no? Ya hace tantos años. Sí. Todo lo que vosotros proporcionáis a la industria es sano para la industria. Y este 2025 juntaremos fuerzas con Sport Data Campus. Para mí, estar con vosotros es un placer. A ver, he de decir, yo tengo la gran suerte, y lo digo con todo el mundo con el que hablo, de que yo voy todos los días a trabajar y nunca lo siento como un trabajo. Entonces, creo que eso es algo que, teniendo en cuenta todas las horas que dedicamos al trabajo, creo que es algo que es muy positivo, pero como bien dices, tiene esa cara B. Al final, esa cara B es muchísimas horas de estudio, de trabajo, incluso una vez que ya estás metido dentro de la dinámica, pues la gente que no está tan conectada con el deporte de alto rendimiento no sabe las horas que conlleva de planificación, de análisis, de preparación de cada entrenamiento, de cada sesión, de un poco de todo. Entonces, la primera parte yo te diría que es todas esas horas de trabajo que hay detrás de esa hora y media de entrenamiento en la que realmente estamos con los jugadores. Pero luego también el gran reto yo creo que es el no desconectarte, el seguir siempre con esa intención de seguir formándote, de seguir mejorando, de que a veces el día a día te atrapa mucho y te cuesta intentar mejorar y seguir, lo que digo, estudiando y creo que esa es la clave porque a nivel como van evolucionando las nuevas tecnologías, sobre todo en el deporte, te desactualizas muy rápido si no estás conectado y tienes que estar. Entonces, yo creo que es el ser capaz de no dejar de actualizarte es uno de los mayores retos. Totalmente. Estás en el día a día. ¿Y tuviste algún momento de duda, justamente por lo que mencionabas recién, de dedicarte quizás a otra cosa, desviar el camino, o a pesar de eso, de los obstáculos y los retos y demás, nunca dudaste en seguir? Dudas siempre hay, sobre todo
por la incertidumbre que muchas veces tienes en el deporte de alto rendimiento, porque hoy estás y mañana puedes no estar. O sea, y al final es algo que es bastante, puede ser, no tiene por qué, pero puede ser bastante volátil y al final tienes que un poco poner en la balanza si prefieres disfrutar de tu día a día o con lo que ello pueda conllevar de inestabilidad, o prefieres ir a un trabajo estable y que puede que no te guste menos, que disfrutes menos, que sea más tedioso. Pero bueno, yo en mi caso las dudas fueron justo antes de empezar el máster, de hecho, cuando salí del primer club en el que estuve, y ahora me alegro mucho de haber tomado la decisión de seguir adelante, la verdad. Bueno, ¿y tenés alguna anécdota, alguna historia, algo que te haya marcado en todo el proceso, ¿no? En toda tu carrera, o en lo personal o en lo profesional, algo que puedas contarnos? Pues a nivel profesional, anécdotas, pues casi tantas como jugadores han pasado por mis manos, porque al final lo que tenemos delante nuestra, bueno, la gente ve futbolistas, pero son personas con sus alegrías, sus tristezas, sus problemas y bueno, pues desde jugadores con lesiones muy graves que parecía que no iban a poder volver a jugar y bueno, en el día a día el conseguir ayudarles a que hagan lo que más les gusta también, pues eso es muy enriquecedor y luego hay problemas también, pues desde eso, cuando tienes que salir de un sitio, cuando tienes sobre todo esos momentos de estás que fue, a mí me pasó cuando estaba en Valencia y justo tengo la opción de venir a Madrid, al Atlético de Madrid, pues un poco el decidir todo lo que dejas atrás con una sola decisión, de amigos que ya has hecho en la ciudad, de un estilo de vida totalmente distinto, de estar con unos jugadores a los que ya has ido formando durante mucho tiempo y lo tienes que dejar para ir a empezar de nuevo, pues al final son esas pequeñas decisiones que te van marcando. Pero bueno, luego, así como anécdotas en el máster, por ejemplo, sí recuerdo sí que hice muy buena amistad con muchos compañeros y recuerdo con un compañero en concreto que, bueno, que se le complicaba un poco alguna de las tareas y de videollamadas a las 11 de la noche cuando terminábamos de trabajar y podíamos conectarnos para hacerlo entre los dos y echarnos una mano y tal. Y bueno, pues al final son cosas que luego te acuerdas con el paso de los años y te ríes. Y si tuvieras que mencionar no sé, alguna clase puntual, algún tutor, profesor que hayas tenido en el máster también que te haya marcado. La verdad que bastantes, porque encima yo tuve la suerte de hacer la primera edición donde todo estaba un poco recién salido del horno, por así decirlo, y la verdad que fue todo muy familiar, la verdad que lo disfruté mucho y a día de hoy hay profesores que desde ese momento hasta ahora son amigos y puedo llamarlos amigos. Por ejemplo, Cristóbal, porque bueno, es un tío excepcional y un profesional excepcional también. No sé qué es mejor, si persona o profesional. Y la verdad que me abrió mucho los ojos a la hora de tener claro que quería seguir por el camino por el que iba. Luis también, Luis Suárez, con toda la parte del trabajo de fuerza, que es algo que yo en ese momento tampoco valoraba tanto a nivel de datos y me abrió mucho los ojos. A día de hoy también tenemos muy, muy buena amistad. Pero lo que digo, sobre todo las personas, la verdad que son todos los profesores siempre me ayudaron por encima de las expectativas y la verdad se lo agradezco mucho a todos. Bien, ¿y tu relación, tu vínculo actual con Sport Data Campus? Bueno, Pues ya lo vemos porque estás aquí dándonos una que ves ahora mismo y que podemos ver todos, pero bueno, más allá de eso, yo lo que he dicho al principio, tengo mucho cariño tanto a profesores como bueno, a David, que tengo una gran relación con él también. Y bueno, pues siempre dispuesto a todo lo que pueda dar, porque al final a mí Sport Data Campus me ha dado mucho y a mí me encanta poder estar siempre presente y siempre acompañando y ayudando. De hecho, bueno, en Valencia lo primero que hice al llegar
fue mover todos los hilos posibles para generar el acuerdo pues de colaboración para poder ir un poquito más allá y trabajar juntos. Y la verdad es que fue bastante fructífero y nos ayudó mucho en el club a adelantar bastantes proyectos y bueno, pues siempre que se pueda, pues ayudando y apoyando. Y te lo agradecemos. Y Carlos, si lo que puedas contar, por supuesto, de tu trabajo diario, de tu día a día, hoy en el Atlético de Madrid, y también esto, ¿no? Cómo vas aplicando todo lo que has aprendido en toda tu carrera, en todo tu aprendizaje. Sí, bueno, al final, independientemente del club, que ahora mismo sí que es cierto que lo hago en el Atlético de Madrid, pero independientemente del club, yo mi metodología de trabajo tiende mucho hacia la individualización. Creo que cada vez más y con todos los datos de los que disponemos y todas las tecnologías de las que disponemos, tenemos que intentar ir hacia que cada jugador tiene unas necesidades y unos perfiles diferentes y tenemos que intentar darle lo que cada uno necesita. Entonces, yo sobre todo el tema de los datos lo utilizo para eso, para hacer como un menú a la carta para cada jugador en función de lo que necesita, tanto a nivel de entrenamiento, a nivel de prevención, a nivel de mejora y darle esa dosis que es la que realmente necesita. Y creo que ahí es donde los datos cada vez más nos ayudan a individualizar. Trabajan eso a diario, ya sea para los partidos, entrenamientos, se aplican los datos en todo el proceso. Exactamente, desde el trabajo de campo, desde cuánto tiene que correr o no correr o entrenar un jugador, desde cuánto tiene que hacer en el gimnasio y con cuántos pesos y demás, desde cuando está lesionado, qué tiene que hacer antes de poder volver a competir, desde cómo está a nivel de rendimiento, cómo está o no está mejorando el jugador, pues bueno, al final los datos es lo más objetivo que tenemos, fuera de que nos guste más o menos cómo juega o cómo compite un jugador. Los datos es lo más objetivo que tenemos para poder evaluarlo. Bien, y volviendo un poco al lugar en el que estás hoy, con todo lo que nos comentabas recién, si tuvieras que hacer un resumen desde tu inicio hasta donde estás hoy, ¿no? En este lugar tan importante, en este club tan importante, ¿cómo lo podrías resumir? ¿O en qué crees que acertaste? ¿En la toma de decisiones, en tener el valor, cuando dudabas, decir, no, hay que seguir adelante? ¿Cómo lo podrías resumir? Yo creo que es algo que es una mezcla de todo. Al final yo me defino como el eterno estudiante y creo que eso es un poco para mí la clave, el nunca darme, que nunca sea suficiente lo que sabes. Al final, cuanto más aprendes, más te das cuenta de todo lo que no sabes. Y yo creo que la búsqueda de ese conocimiento continuo es la que me ha ayudado a poder seguir mejorando y a entender cada vez mejor lo que realmente aplico en el día a día. Y creo que por ahí ha ido todo, porque al final la toma de decisiones siempre ha sido, venga, un poquito más, un poquito más. Y es lo que ha hecho realmente que luego surjan las oportunidades. Siempre hay que tener ese puntito de suerte. Bueno, yo soy de los que siempre dice que la suerte te pille trabajando y así intento que sea. Luego, pues, por supuesto, también a nivel de relaciones personales, creo que es muy importante y que hay que cuidarlas mucho porque también te abren o te pueden cerrar muchas puertas en función de cómo sean. Pero bueno, al final creo que es esa mezcla de todo la que me ha llevado a estar hoy donde estoy y la verdad que es súper feliz de estar aquí. ¿Y cómo visualizas tu futuro profesional en los próximos años? Pues a nivel idílico, te diría que ganando la Champions con el Atlético de Madrid sería espectacular. Pero bueno, sobre todo dedicándome a lo que me dedico, a la preparación física y al alto rendimiento, que es lo que me apasiona. Ahora que estoy en un gran club y espero poder estar aquí mucho tiempo y seguir desarrollándome como profesional.
y seguramente también seguir aprendiendo y formándome porque hay todavía muchas cosas por ver y por hacer. Y para ir cerrando ya, si tuvieras que darle un consejo a todos aquellos que están viendo la entrevista y que no están en la industria del fútbol y tienen ganas de insertarse, bueno, ¿qué consejos les darías? Y quizás qué paso a paso deberían hacer para poder llegar al lugar en el que estás disfrutando hoy. Estoy disfrutando totalmente. Pues mira, como consejo les diría que la vida es ahora, que la disfruten y que no tengan miedo de qué puede pasar en el futuro, que hay que vivir el momento porque en el futuro nunca sabes lo que va a pasar, que pasamos muchas horas trabajando y que te tienes que dedicar a algo que realmente te apasione. Y como proceso, pues, lo que llevo un poco diciendo todo el rato, que al final no puedes esperar a necesitar saber de algo para formarte. Tienes que estar preparado para cuando pase ese tren y eso pasa por aprender y mejorar y tener inquietudes, porque cuando te llegue una oferta de trabajo no es el momento de ponerte a aprender lo que te requieren, sino que ya tienes que estar preparado, que fue un poco lo que yo hice con la parte del máster en preparación física y que a día de hoy fue lo que me abrió las puertas a estar donde estoy. Ahí está. Que las oportunidades ya te encuentren Te encuentro preparado, eso es. preparado, exacto, formado. Bueno, Carlos, nada, agradecerte por tu tiempo, por compartir con nosotros toda tu experiencia, que seguramente hay alguien del otro lado que está escuchando y que, bueno, le va a dar ese empujoncito, ese valor también para dar ese paso, que se puede, ¿no? Con trabajo, esfuerzo, dedicación. Totalmente. Nada, muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que es un placer y que siempre que me necesitéis, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y a todos los que están del otro lado también cuando vean la entrevista, espero que les sea, que estoy seguro que va a ser de gran utilidad. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Lupe. Buenas tardes. Chao.